Como ya habíamos mirado en ejercicios anteriores, vamos a utilizar el programa PSINT para crear algoritmos y a su vez también vamos a verificar cómo se hace o cómo se crea automáticamente un diagrama de flujo. En este caso vamos a ver un algoritmo que me permita crear una estructura condicional, en la cual pues aquí tenemos al lado derecho un ejemplo, el cual pues es una imagen que vamos a traducir de la misma manera aquí en la parte izquierda donde está el programa PSINT. Simplemente es abrirlo. Recordemos que aquí en la parte de arriba debemos colocar el nombre del algoritmo. Le hago un doble clic para que él se active, ¿cierto? Y puedo sencillamente borrar y colocar el nombre de él. En este caso pues se va a llamar así, mayor de edad, aquí en minúscula, mayor de edad. Recuerden que en el caso de la construcción de tipos de elementos de estos, normalmente eso se coloca como si fuese el nombre de una variable, donde las primeras palabras tienen que ser minúsculas y la unión entre ellas normalmente no debe llevar un espacio, y ese espacio reemplazado por una letra mayúscula de la siguiente palabra. Aquí le doy enter y me abre espacio para que yo coloque la siguiente parte de la estructura, que es crear una salida por pantalla que se ejecuta con el comando escribir, que usted lo puede digitar de esta manera, escribir, y mire que él ya lo reconoce y se convierte de color azul, o simplemente usted lo puede insertar de esta manera. Se ubica acá, hace un clic y mire que el escribir ya aparece ahí. Le hago doble clic en donde está la lista de expresiones, y escribir, como es una salida por pantalla, yo le voy a colocar comillas y le voy a digitar: por favor, digite su edad. Cierro comillas, como aparece ahí, porque todo lo que usted escriba o que usted quiera que se vea en pantalla debe aparecer entre comillas para que sea reconocido como un texto. Le doy un enter y me abre un espacio en donde ya le voy a dar la oportunidad, o me va a dar la oportunidad del algoritmo, de que yo digite un texto o algo que él me está preguntando. Aquí me faltó colocarle dos punticos como para que quedara más presentable, ¿no? Aquí sencillamente le hago un clic en el comando leer, ¿cierto? Y aquí pues mire que me aparece esta opción. Aquí voy a darle doble clic y voy a crear una variable que sea la que me dé la oportunidad de colocar la edad, digitarla aquí. Le recomiendo siempre colocar punto y coma al final de cada una de las líneas para que el programa muy posiblemente no le bote errores. Normalmente nos va a botar errores. Aquí en PSINT en muchísimas ocasiones no pone lío, pero en los demás lenguajes de programación sí nos va a molestar por el punto y coma al final. Le doy un enter. Sencillamente he creado un mensaje por pantalla que dice: por favor digite su edad, y abajo dice leer edad. O sea, me está preguntando, le debo contestar, ¿cierto? Como aparece aquí. Ahora voy a crear, o voy a utilizar una sentencia condicional, que es la función si. ¿Sí? El si condicional, o el if en inglés. De esa manera lo puedo escribir de la misma manera como me lo está mostrando aquí. De la misma manera, mire, aquí arranco el si, aquí termino el si, o sea, toda la condición es esta, ¿cierto? Pues sencillamente la puedo escribir o la puedo sencillamente también utilizar, ¿cierto? Y aquí la encuentro, mírala, aquí está, le hago un clic y mire que me aparecieron aquí ya la estructura, que simplemente lo que yo hago es cambiar aquí. Por ejemplo, como esto se llama mayor edad, lo que va a hacer este algoritmo es leer que si yo tengo 18 años hacia arriba, soy mayor de edad, pero si soy menor de 18, ¿sí? Me va a decir que soy menor de edad. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Si es una palabra condicional, y le hago doble clic aquí en la expresión y digo yo, vuelvo y nombro la variable que aquí arriba estaba utilizando. Mire, aquí vuelvo y la nombro y digo que si edad, ¿cierto?, es mayor o igual, entonces coloco el signo mayor que, mire, el signo mayor que, y de una vez le coloco el igual, y él convierte ese símbolo en un mayor o igual, al estilo matemático, de esa manera. Si edad es mayor o igual a 18, entonces, hasta ahí llega mi línea, o sea, esta es la condición, que si edad es mayor o igual a 18, entonces yo coloco aquí un escribir y digo, si eso se cumple, si esto se cumple, ¿yo qué voy a colocar? Usted es
mayor de edad. ¿Sí? Ese es, digamos, lo que me va a contestar el programa cuando yo coloque un número de 18 hacia arriba. Usted es mayor de edad, ¿cierto? Entonces eso, si se cumple esa condición de que el número que yo coloque sea igual o mayor al 18, sencillamente lo que va a decir es que me va a contestar esto: usted es mayor de edad. Entonces, o de lo contrario, ¿cierto? Sería este si no, o sea, si no se cumple la condición, que me contesta. Pues aquí coloco otro escribir, o sea, si no se cumple esa condición, me dice: usted es menor de edad. ¿Sí? Cierra comillas acá, coloquémosle punto y coma para que no nos vaya a poner problema. Y sencillamente es eso. Sencillamente me está diciendo que digite un número, ¿cierto? Que es el número de la edad de una persona. Y esto va a quedar almacenado en la variable edad. Y ahora, en la condición que dice que si en edad llego a colocar un número que sea igual o mayor a 18, entonces, como respuesta positiva, él me va a decir que yo soy mayor de edad. Pero si el número que yo escribo aquí, ¿cierto? El número que yo escribo acá es menor de 18, entonces me va a atender esta condición y me va a decir que yo soy menor de edad. Ahora verifiquemos el funcionamiento, a ver cómo nos va. Y eso lo hago con este botoncito de play o de ejecutar que está aquí. Ahí le hago un clic, ¿cierto? Aquí me aparece la ventanita de ejecución. Démosle un control scroll hacia arriba, ruedita del mouse hacia arriba para que se vea. Aquí voy a colocar 25, que la persona tiene 25 años, y le doy un enter. Y me dice: usted es mayor de edad. ¿Listos? Reinicio la aplicación, coloquemos que una persona tiene 17 años, ¿cierto? Y le doy enter. Y me dice: usted es menor de edad. Entonces, eso es lo que maneja la condición o la función condicional en los algoritmos. Que si se cumple la primera parte, me da un resultado. Pero si no se cumple, me da otra. Entonces, se manejaría en inglés como if o else. If o else, en este caso lo manejaría de esa manera para la parte de algoritmos. Y sencillamente, después de que tengo esto, fácilmente después de que tengo esto, hago un clic en este comandito que me aparece aquí, dibujar diagrama de flujo, le hago un clic y mire lo que él hace. Él me genera mi diagrama de flujo utilizando las formas que ya conocemos, ¿cierto? Para ver o para diagramar nuestro algoritmo de esa manera. Bastante sencillo de utilizar este programa que se llama PSInt, realizando un diagrama de flujo, ¿cierto? Con base en un algoritmo que ya hemos creado de esta manera. Vamos a utilizar este algoritmo que tengo en el lado derecho, que es la estructura de un algoritmo para una función for, que es un ciclo, ¿sí? Para crear este ciclo, vamos a crearle aquí un título. Vamos a colocar tabla de multiplicar. Tabla de multiplicar. Ese va a ser el nombre de nuestro algoritmo. Le vamos a dar un enter para bajar. Y en ella sencillamente vamos a empezar a trabajar la parte de la creación del algoritmo. Si yo quiero colocar un comentario que es una explicación que no tiene nada que incidir en el código, lo puedo realizar de la siguiente manera. Coloco dos slash, ¿cierto? Y puedo colocar o escribir para qué sirve este algoritmo que estoy creando. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar que es una tabla de multiplicar del 1 al 10. Eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? En ciclo for. Ahí está quedando de esa manera. Listo, voy a agrandarlo aquí para que lo veamos de una mejor forma visualmente, ¿no? Bien, entonces cuando ustedes colocan dos slash, como lo aparece aquí, esto se convierte en color gris y les va a permitir dejar un comentario en el código para que de pronto otro programador sepa qué fue lo que se hizo ahí. Y ya sencillamente lo que hago es darle un enter para seguir trabajando con mi código, ¿sí? Tengan en cuenta que si ustedes no le colocan dos slash, esto va a quedar como palabras sueltas y puede afectar el funcionamiento del código en el momento en que ustedes lo vayan a hacer. Aquí voy a escribir la palabra definir. Definir, en este caso, ¿qué significa? Que es la declaración de una variable. Recordemos que una variable es una palabra especial donde usted pretende almacenar información que quede fija, o sea, de manera constante, o que sea información que solamente se utilice en el momento en que se va a ejecutar
por algún momento el código o el algoritmo. En este caso voy a definir una variable que se llama num, ¿sí? Ese es el nombre que yo le quiero colocar a mi variable. Le puedo colocar cualquier nombre que yo quiera, pero que tenga relación a la información que él va a utilizar. Y normalmente se escribe así, en minúsculas. Entonces coloqué num. Esa variable num va a ser de tipo entero, o sea que solamente me va a recibir números enteros. Y debo darle un espacio y escribo como, y automáticamente el asistente del programa me da las opciones. Que cómo lo quiero utilizar, como si como carácter, como un entero, como un lógico o como un real. En este caso yo le digo como número entero, y le hago doble clic y ahí aparece, ¿cierto? Antes abajito me estaba botando un error porque pues se estaba dando cuenta de que yo como que todavía no tenía definido qué es lo que estaba haciendo. Acabo de crear o de declarar una variable llamada num que va a funcionar como tipo entero. Coloco punto y coma, ¿cierto? Y le doy un enter. Ahora voy a colocar escribir para que me pida un mensaje o me pida un dato en mensaje por pantalla. Le hago doble clic aquí en la lista y le digo comillas, ingrese, que se me va aquí, ingrese un número. Coloco dos punticos y le doy comillas para cerrar. Aquí puedo colocarle la tilde, ¿no? Ingrese un número y ya simplemente ese va a ser mi mensaje por pantalla que me va a estar requiriendo en algún momento el algoritmo cuando se esté ejecutando. Aquí le doy un enter, le coloco la opción leer, ¿cierto? Para que me permita pues contestarle lo que me está pidiendo. Me dice que ingrese un número, pues con leer yo le doy doble clic y le doy digamos que la oportunidad a que se digite el número, pero ese número ¿dónde lo voy a almacenar? En la variable num que aquí aparece. Entonces coloco num, punto y coma, ahí está, perfectamente. Ya generé un mensaje y generé una respuesta, un mensaje por pantalla y una respuesta por teclado, que es lo que voy a hacer aquí. Ahora, para utilizar el ciclo for, que en este caso como estamos en español, pues el ciclo for en español significa para, ¿sí? Y aquí lo tengo en algún ladito, míralo acá, y mire que me aparece toda la estructura para colocar la estructura o el ciclo for. Como es una tabla de multiplicar, ¿cierto? Tiene una forma de trabajar repetitiva. ¿Y la forma repetitiva cuál es? Que cuando yo le escribo un número, él me va a generar la multiplicación de ese número del 1 al 10. ¿Cómo lo hacemos con las tablas de multiplicar? Ese va a ser el número que yo voy a ingresar en la primera parte cuando él me diga. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Normalmente utilizamos, hago un doble clic acá. ¿Sí? Normalmente utilizamos para el ciclo for la letra I minúscula, que significa iteración. Iteración que significa repetición o ciclo. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco la I minúscula y le estoy diciendo que esa I va a funcionar de la siguiente manera. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco un menor que, mire, voy a colocar aquí un menor que, y le coloco seguidamente un signo menos. Y mire que él se convierte en flechita. Mire cómo se convirtió en flechita ahí, exactamente como lo están viendo acá. Y le digo que esa I va a arrancar valiendo 1, ¿sí? Que va a ser igual a 1. Borrémosle estos dos que tengo acá, ¿cierto? Para que me funcione de esa manera. Y listo, ya borré eso que tenía ahí. Solamente dejo la palabra hasta. Entonces, la I va a arrancar desde el 1 y ¿hasta dónde va a llegar? Pues va a llegar hasta el número 10, porque recuerden que la tabla de multiplicar es del 1 al 10. Y este paso se va a ejecutar de 1 en 1, o sea, con este paso yo le hago un doble clic acá y le digo que 1. O sea, ¿qué va a pasar? Que él me va a generar una tabla de multiplicar del 1 al 10, pero de 1 en 1. Entonces va a ser por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10, ¿cierto? Porque lo que queda 1, si le colocase un 2, entonces me colocaría por 1 y se saltaría 2, me diría por 3, se saltaría 2, me diría por 5, por 7, por 9, porque le estaría dando la orden de que arranque en 1, pero que salte de 2 en 2 si le colocase un número diferente a este. Bien, ya después de que tengo definido que mi tabla de multiplicar va a arrancar en 1, va a terminar en 10 y va a hacer la ejecución de 1 en 1, ahora me vengo aquí para esta parte de abajo y le digo cómo me va a presentar esa tabla. ¿Sí? Recuerden que cuando yo coloco un comando escribir es una salida por pantalla, y aquí lo voy a colocar de la siguiente manera. Voy a nombrar la variable num, que es la que genere arriba, y ella me va a mostrar aquí el número que yo digité, ¿cierto? Eso es lo que él va a hacer. Lo separo con una comita, abro unas comillas para que me muestre en el resultado
el símbolo de asterisco para que se vea como si fuese que ejecuté fue una multiplicación. Entonces coloco comillas, le coloco un espacio para que no vaya a quedar tan pegado, asterisco, otro espacio y las comillitas, y ahí está. Entonces me va a mostrar el número que yo digité y al ladito el símbolo de asterisco, pero le coloco unos espacios vacíos para que no lo vaya a dejar tan pegado. Aquí coloco una coma y nombro la variable i, o sea esta i que está aquí. Esta i me va a mostrar el 1, después el 2, el 3, el 4, o sea me va a mostrar los números que le ejecute aquí, me los va a ir mostrando acá, ¿cierto? Acompañado del numerito que yo digité. Coloco otra comita de separación, abro comillas, un espacio, coloco el signo igual, un espacio, comillas, ¿cierto? Para que también me muestre bien bonito lo que estoy haciendo de esa manera. Y por último, pues coloco lo que en realidad se va a ejecutar, que es coger el número que yo almacené en la variable num y multiplicarlo por el número que en ese momento se está ejecutando en el ciclo o en la variable i, o en la iteración. Entonces eso es lo que va a hacer. Entonces mire que eso, lo que estoy escribiendo aquí es sencillamente lo que tengo acá. Aquí es para que ustedes vean que la estructura ya está hecha, cómo se debería escribir, y aquí pues estamos trabajando la forma como se debe colocar. Yo aquí cometí un error, ¿no? Mire, aquí no es 1, es una i. Y muchas veces cometemos esos errores tan fácilmente, ¿cierto? El ciclo no me funciona porque yo no me di cuenta que había colocado era un 1 y no una i, y él genera un error de 1. Verifiquemos si mi tabla de multiplicar funciona. Sencillamente era así de pequeñito, con una condicional. Con un ciclo for. Aquí está. Listos. Ingreso un número. Colocamos el número 5 y digámosle enter. Y aquí me está mostrando la tabla del 5. Mire, 5 por 1 5, 5 por 2 10, 5 por 3 15. Me está mostrando de esa manera perfectamente. Digámosle reiniciar. Coloquemos otro número, que de pronto sea el número 3. Démosle enter. Y me está mostrando la tabla del 3, ¿cierto? Esto es un ciclo, mire, se repite tantas veces como yo di la orden. Se está repitiendo desde el número 1, que arrancó la i en 1, y la i terminaba en 10, y me está contestando todo de manera perfecta. Esa es la ejecución que muestra un ciclo for. Miremos su estructura en diagrama de flujo, y aquí está. Mira, aquí está como se representaría nuestro diagrama de flujo, con su inicio, con su final, con sus órdenes o ejecuciones, entradas por teclado, y con el ciclo manejado de esta manera, ¿no? Entonces recuerden que el ciclo arranca en 1, va de 1 en 1 y termina en 10. En este ejercicio vamos a utilizar el PSIN para crear el algoritmo de un ciclo mientras, que al igual que el ciclo for, también maneja condiciones de inicio y de fin en el caso de ejecutar una operación. Tiene múltiples utilidades, simplemente es acomodar nuestros requerimientos para que él funcione de esta manera, y así podemos, digamos, que darle una utilización. En este caso el programador puede seleccionar si el ciclo for se acomoda a su requerimiento de programación, o si el ciclo while o el ciclo mientras le puede servir para ello. Empecemos con la ejecución que tenemos acá. Tenemos aquí en el lado derecho, tenemos el algoritmo ya creado. Miremos cómo se ejecutaría aquí en el programa PSINT. Tenemos, como ya se dieron cuenta, el nombre del algoritmo. Aquí se va a llamar ciclo mientras, ¿cierto? Como siempre les he dicho, arrancó con minúsculas y la unión de la palabra va sin espacios, y va más bien con una letra mayúscula para generar la diferencia, ¿no? Una regla de escritura en programación. En este caso voy a utilizar una variable llamada num. Puedo escribir la palabra definir, o puedo utilizar simplemente la escritura de la variable sin necesidad de hacer otra cosa. Voy a colocar aquí que voy a utilizar una variable llamada num, pero esa variable va a iniciar con un valor 0, ¿sí? O sea que esa variable no va a esperar que yo le escriba un número para que ella suma un valor. No, ella va a arrancar de una vez valiendo 0. Y eso es lo que aparece ahí. Le doy un enter para irme a la siguiente línea, y aquí pues no voy a colocar ningún tipo de
de mensaje por pantalla por el momento, porque pues quiero que ustedes se den cuenta que no siempre tengo que estar arrancando con un mensaje por pantalla y generando pues la utilización de la variable de una vez. No, aquí puedo utilizar de una vez el ciclo para que lo tengamos en cuenta. Ciclo while o ciclo mientras. Recuerden que yo puedo aquí dar un espacio, colocar dos slash y colocar utilización del ciclo while o mientras, ¿no? Que se dice en español. Listos, ahí ya digamos que coloqué ese mensaje ahí o ese comentario para que se tenga en cuenta que es lo que estoy haciendo. Bien, entonces aquí sencillamente voy a llamar el ciclo, mire, aquí lo llamé y lo coloqué allá, ¿cierto? Aquí lo puedo cerrar, aquí lo coloqué. Ciclo mientras, permítame si de pronto puedo aquí abrir un poquitico más la visual. Control, ruedita del scroll hacia arriba, listo, ahí está. Perfecto, listo, entonces aquí tengo. Aquí qué es lo que voy a hacer. While o mientras, aquí, mientras num, mire, mientras num sea menor o igual, recuerden que lo que yo hago es oprimir la tecla menor que y la tecla igual, ahí seguidito, él me va a colocar ese símbolo, ¿cierto? Mientras num sea menor o igual a 0, ¿qué voy a hacer yo? Aquí abajito, mira aquí abajito, lo que voy a hacer es colocar un valor, como aquí dice, ¿cierto? Entonces mire lo que él va a hacer acá, escribir. Ya se van a dar cuenta del resultado de lo que hace esto. No les he dicho qué es lo que hace el algoritmo, al final nos vamos a dar cuenta qué es lo que hace. Por lo menos aquí ya empezamos a darnos cuenta que me está pidiendo algo, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo ingrese un número positivo y cierro comillitas. Ingrese un número positivo. Eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Y después tengo que contestarle, ¿no? Entonces llamo un leer y le digo que me dé la oportunidad de escribir ese número. ¿En dónde? Pues dentro de la variable num, que fue la que arriba coloqué, ¿cierto? Para que me permita trabajar eso. Y aquí digamos que es el fin del mientras. Entonces en el while me está poniendo la condición de que yo tengo que colocar, de que yo tengo que decir el número de mi variable en cuanto va a iniciar. Dice que tiene que iniciar en ceros, o sea, la variable no puede arrancar en un número diferente a 0 o quedar vacía. Entonces me está diciendo que tiene que ser un número positivo lo que voy a colocar. Después de pasar el mientras, ¿yo qué voy a hacer? Le doy un enter, me coloco al final del mientras, le coloco un enter y voy a colocar un escribir. O sea, ¿qué voy a hacer con ese número? Con ese número que está ejecutando aquí. Entonces coloco un escribir, le hago doble clic, le coloco unas comillitas, y coloco, perdón, el valor, o el número más bien, el número, ¿qué pasó? Que no me colocó la tilde, exacto, el número que usted ingresó es, ¿cierto? Dejo un espacio ahí para que no me va a quedar pegado. Mire, aquí dejé un espacio después de los dos punticos para que no me va a quedar pegado. Coloco una coma y lo que hago aquí es nombrar la variable num, o sea que él me va a decir que el número que yo ingresé es, y va y lee qué número fue que yo digité aquí y viene y lo muestra acá. Yo coloco num y le doy punto y coma. Ahí está. Ese es mi primer dato que voy a colocar. Entonces me está diciendo que el número que yo ingresé aquí, que es positivo, ¿cierto? Es tal, porque está leyendo lo que yo coloqué aquí. Coloquemos otro escribir, démosle doble clic para que quede ahí dispuesto para que yo escriba. Ahora coloco aquí el valor al cuadrado de este número, el valor al cuadrado de este número es, coloco ahí dos punticos, coloco
un espacio y las comillitas. Entonces coloco, ¿cómo es el valor al cuadrado de un número? Pues sencillamente el mismo número por sí mismo, ¿no? Entonces coloco aquí la variable num por ella misma, porque recuerde que él tiene que leer el número que yo estoy colocando. Exacto, entonces mira aquí. Entonces el valor al cuadrado de este número, ¿cuál es? Pues el número que yo digité arriba por el mismo número que es él. Entonces coloco num por num. De esa misma manera lo voy a hacer abajo cuando yo quiera colocar que el valor al cuadrado es tanto, ¿cierto? Y aquí de esta manera, mira, ahí me está quedando de esa formita. Me paro aquí abajito, le digo escribir y coloco comillas y coloco el valor al cubo de este número es, ahí está, coloco las comillitas, ¿cierto? El valor al cubo de este número es, y aquí coloco la comita, que recuerden que es mi separador, y coloco la variable num por ella misma, perdón, num por ella misma, porque recuerden que un número al cubo es el mismo número multiplicado 3 veces por el mismo, ¿no? Y aquí coloco num otra vez, ahí está. Y mire, ahí está de esa manera. Esa es la forma como vamos a generar este ciclo while que me está pidiendo al inicio que ingrese un número que tenga ciertas condiciones, ¿cierto? Que tenga ciertas condiciones de arranque y que sea un número positivo. Y en este caso pues estoy jugando con el número que coloqué aquí. Entonces mientras esto se ejecute, aquí voy a utilizar ese valor de esa manera. Sencillamente pues démosle aquí ejecutar, verifiquemos cómo trabajaría y ahí está. Coloquemos esto de esa formita, aumentemos el tamaño para ver aquí qué es lo que hace. Coloquemos un número, coloquemos el número 3, ¿cierto? Él me tendría que contestar que el número que yo digité es el número 3, que el valor al cuadrado y su valor al cubo. Démosle un enter a ver qué cara hace. Y me dice que el valor de este número, que el valor del número que yo ingresé, o el número que yo ingresé es el número 3, que el valor al cuadrado es 9 y que el valor al cubo de él es el 27. O sea que creo que está como que perfecto, ¿cierto que sí? Reiniciar, coloquemos el otro numerito, coloquemos el 5, démosle enter. Miremos aquí, el número que yo digité fue el 5, el valor de este número al cuadrado es 25 y el valor de este número al cubo es 125. Esta es la forma como funciona nuestro ciclo while, que también es repetitivo, que también maneja las condiciones que yo le coloqué desde un inicio, y verifiquemos su diagrama de flujo, que ya lo entendemos mucho más fácil, ¿no? Inicio, final del diagrama, tenemos las condiciones, ¿cierto? Esto, recuerden que esto que quedó aquí es un comentario, ¿no? Me está pidiendo, esto es una constante donde me dice que num arranca siendo igual a 0, ¿cierto? Y aquí pues ya empiezo con los demás símbolos de nuestro algoritmo, donde estoy ejecutando el ciclo while o el ciclo mientras,